su trabajo. En ese momento que se perdía, pues el otro seguía trabajando, el otro era aparentemente más trabajador. Todos los días hacía lo mismo el leñador. Después de 2, 3 horas de trabajo, se perdía por media hora y nadie sabía dónde se iba. Viendo los datos productivos semanales, empezaron a darse cuenta que un leñador cortaba muchos más árboles y se acercaron. Fueron al siguiente día a ver qué estaba pasando. Incluso se acercaron con los 2 y le preguntaron a uno, oye, le dijeron, tú trabajas mucho, ¿verdad? Sí, le dijo, no puedo parar, yo estoy trabajando mucho. ¿Y no has visto que te está bajando tu rendimiento de cortar árboles? Y dijo, no, dijo, yo estoy trabajando mucho y no me he fijado ni en mi rendimiento. Pero sabes lo que sí te digo, que hay un amigo que se pierde y deja de trabajar y pues yo no sé qué está pasando con él. Y le dijeron, pues sí, efectivamente, el que se pierde, el que no dejamos de ver, pues resulta que tiene mucho más producción que tú. Y dijo, ¿cómo es posible si yo trabajo más? Pues le preguntaron al que se iba cada 2 horas, ¿dónde se iba? ¿Qué hacía él con su tiempo? Y él dijo, sí, me pongo abajo de un árbol y me tomo el tiempo para afilar mi hacha. Ese es el conocimiento, estar afilando el hacha. Yo los felicito por estar aquí y los felicito porque dedicaron 2 horas de su tiempo, 1 hora de su tiempo a aprender, tips. Yo no vengo a decirles cómo hacer su trabajo. Al contrario, yo aprendo mucho más de ustedes, porque ustedes en general pues son las personas que están todo el día en el campo observando y midiendo. Entonces vengo a complementar y busco también motivarlos un poquito más, porque hoy en día, cuando aparentemente todo está muy difícil, pues es cuando realmente estamos aprendiendo. Yo antes veía, yo antes veía las dificultades con sufrimiento, las asociaba, cuando ahora las veo diferente. Estamos viviendo los mejores momentos de nuestras vidas y no nos damos cuenta. Primero porque tenemos salud, pero más allá de eso, porque tenemos obstáculos pasar, tenemos desafíos. Y nosotros como humanos trabajamos mejor en la dificultad, trabajamos mucho mejor cuando las cosas se complican. A la próxima, cuando digas, ¡uy, qué difícil se está poniendo! Pues di gracias a Dios porque estoy aprendiendo mucho. Estoy viviendo una época muy bonita. Me siento vivo y tengo capacidad de solucionar cualquier situación adversa. Les voy a compartir una mini caricatura. Tal vez unos ya lo vieron, pero está muy interesante, muy sencilla.
cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, como dicen. Esto es algo que de una manera muy sencilla nos explica un proceso de lo que hemos hecho. No todos, no todos. No me gusta tomar todas las generalidades, porque hay muchas personas valiosas, hay muchas personas que buscan esa sustentabilidad, que buscan la regeneración, pero más que todo, pues están buscando ser rentables. Lo más importante, buscar esa rentabilidad con la sostenibilidad. Y te hago una pregunta que aprendí con el doctor Arden Anderson. ¿Qué no estás haciendo hoy en tu operación que si pudieras hacerlo, revolucionaría tu negocio? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque yo la vi en uno de los cursos de Arden Anderson y me dejó pensando mucho. Y el fondo está en que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O en ocasiones lo hacemos y dejamos de hacerlo. Y esta pregunta también va para tu salud, va para tu persona, va a nivel profesional, puede ser con tu familia. ¿Qué es algo que si yo empiezo a hacer, cambiaría todo? ¿Qué es eso que si yo cambio mi manera de ser, cambiaría todo? ¿Qué es eso en mi rancho que si yo cambio, comenzaría un cambio en mi suelo, cambiaría mis árboles, cambiaría mis cultivos? Se las dejo de tarea esa pregunta y es una pregunta muy buena. Si gustan, la pueden hacer ustedes a los agricultores, porque sí, definitivamente tenemos que de vez en cuando cuestionarnos, ir al rancho, observar y solo cuestionar. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo iniciar un proceso? En lugar de llegar y decir, ¿qué veo mal? ¿Qué estoy haciendo? Esto no me gusta, esto tampoco. Recuerden, lo que uno piensa es lo que uno termina siendo. Mis pensamientos van a determinar mi comportamiento. Mis pensamientos van a determinar mis ingresos. Mis pensamientos van a determinar qué tan productivo soy. Si yo pienso que puedo ser el mejor de todos los productores y me lo repito continuamente, lo puedo lograr. Adelante. Adelante. Este trabajo yo vengo a compartir con ustedes, pues he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas valiosas, ¿no? Eh, en México he aprendido mucho, mas sin embargo, cuando salgo de mi país, aprendo más. ¿Por qué? Porque ves una nueva manera de pensar, vas a otros lugares, aprendes mucho. Es algo que yo hago, los invito a salir de su zona de confort, los invito a aprender en otras partes, a buscar otras producciones, otras maneras de hacer las cosas, porque uno, como les digo, crece en la adversidad. Uno crece cuando sale de su zona de confort. Y fíjense que esto es lo mismo con la microbiología. La microbiología es igual a los humanos. Si tenemos los alimentos al alcance de nuestras manos, no nos movemos. Si tenemos una cama cómoda, ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué nos movemos? Pues por la razón de que necesitamos mantener a nuestras familias, mantenernos a nosotros. Pero la comodidad y la seguridad es lo que siempre busca el ser humano, los animales y la microbiología. La disciplina es importante antes de iniciar cualquier cosa, empezar a trabajar en las disciplinas, porque sin la disciplina no avanzas. Y ustedes a lo mejor dirán ahorita, estoy en el lugar correcto, a lo mejor me equivoqué, ¿no? Porque yo venía a aprender de aguacates, pero es importante retomar las bases, la estructura de nuestra formación. Primero,
¿Qué le damos valor? ¿Qué elijo? ¿A qué le doy valor yo? ¿Qué elijo? Si le doy valor a la salud, voy a enfocarme en la salud. Pero si le doy valor a los alimentos en general, pues voy a comer de todo y no voy a tener buena salud. ¿Qué le doy valor en mi rancho? Busco buenos rendimientos, pero no quiero comprar productos. Busco buenos rendimientos, pero cambio las recetas por algo más barato. Entonces, mientras tú no le des valor a lo que quieras lograr y no te comprometas, no vas a lograrlo. Es muy difícil avanzar constantemente, escalar tu empresa sin disciplina. ¿Qué me refiero a escalar? Cuando uno en escalar en los negocios, que la agricultura también es un negocio, es visualizarte. ¿Cómo te ves en tu rancho a 10 años? ¿Y cómo quieres llegar a 10 años? ¿Cuánto quieres producir en 10 años? ¿Cuántas hectáreas quieres avanzar en 10 años? Y el escalamiento es para solo para darte cuenta si tu negocio vale la pena continuar o si tienes que cambiar. Si tus rendimientos van en declive, pues va a estar muy complicado escalar. Hay muchos agricultores que no ven sus números, van hacia abajo y están abriendo tierras nuevas. Cuando tú trabajas en estar creciendo y creciendo con descontrol, es lo mismo que en una empresa. Si no asumes responsabilidad y si no te comprometes, difícilmente vas a alcanzar tus objetivos. Y todo eso, la que te va llevando que no te distraigas en tu camino, es la disciplina. Hoy en día que tenemos ya muchos avances tecnológicos, ¿por qué no buscar lo mejor de la tecnología y lo mejor de la biología, lo mejor de la conciencia, hacer prácticas que logren esa rentabilidad con sustentabilidad? Tenemos la inteligencia artificial. Yo al inicio, les cuento, que al inicio decía yo, ¿cómo la inteligencia artificial en la agricultura? Pues empiezo a cuestionar, a hacerle preguntas al chat GPT y en ocasiones me daba mejores respuestas que hasta en libros o que hasta los mejores asesores del Valle del Yaqui. Una vez un agricultor me mandó un script donde decía manejo de cítricos en el Valle del Yaqui, que allá tenemos árboles de naranja, y lo empecé a ver y me dijo, ¿qué piensas de este manejo? Tomaba en cuenta la materia orgánica, tomaba en cuenta la fertilidad, tomaba en cuenta la compactación. Y me decía, ¿qué piensas? Le digo, pues está muy completo. Me dijo, pues lo saqué del chat GPT, me dijo. Me dijo, y de veras, mejor que muchas asesorías que me han ofrecido. Recordemos que esto no se trata solo de producir al máximo, sino de ser rentables y sustentables. La rentabilidad no tiene que ver con mayor producción. Es un requisito, sí, pero no tiene que ver. No puedes ser rentable, primero, si no eres productivo. Y después de ser rentable, ¿qué vas a buscar? Más rendimientos. Ahí sí entra ser competitivo. Entonces, primero tienes que ser productivo, segundo tienes que ser rentable y tercero competitivo, utilizando la ciencia y la tecnología para medir, pero también utilizar los productos biorracionales y los biofertilizantes para lograr ese equilibrio. Y en el equilibrio es donde está la sustentabilidad. No sé si algunos escucharon de lo que pasó hace mucho en el Parque Yellowstone, donde los agricultores empezaron a sentir, a darse cuenta que los lobos, los que vivían alrededor del Parque Yellowstone, se dieron cuenta que los lobos estaban matando a sus ovejas. Y pues iniciaron una cacería de lobos porque pues no podían estar perdiendo ovejas, animales.
Mataron a todos los lobos y con el tiempo el parque empezó a secarse y no se explicaban qué pasaba. ¿Cómo es posible, dijeron, que el parque se esté secando? Contrataron a un investigador que empezó a observar y después de un tiempo les dijo, son los lobos. ¿Cómo que los lobos? Sí, son los lobos, hacen falta lobos. Empezó a explicarles, miren, los lobos cazaban a los venados y los venados se mantenían en equilibrio. Ahora los venados se la llevan comiendo corteza de árboles y los están secando. Por otro lado, también los lobos comían a otros depredadores y esos depredadores mantenían equilibrio. Un ejemplo son los castores, que los castores se multiplicaron, empezaron a hacer empezaron a obstruir, porque es su trabajo asegurar el agua, a obstruir en los pequeños arroyos el paso del agua y no llegaba el agua. En pocas palabras, cuando nosotros desequilibramos, rompemos ese equilibrio, eh, empezamos con situaciones que comprometen todo el ecosistema. Por eso tenemos que desarrollar ecosistemas rentables y sustentables para lograr lo que dice la frase de William Albert, más que yo la cambié. En lugar de decir suelos sanos, plantas sanas, frutos sanos, animales sanos, pues ¿por qué no buscar mejores suelos, mejores plantas, mejores frutos y mejores humanos? ¿Por dónde comenzar para empezar a regenerar suelos? ¿Por dónde comenzar para empezar a hacer un cambio en mi rancho? Ya no aguanto, tengo muchas plagas, tengo muchas enfermedades. Más que todo, se ha salido un poco de control. Poca retención de humedad, compactación. ¿Qué hago? Bueno, el primer cambio, siempre digo, está en la mentalidad. ¿Por qué en la mentalidad? Porque no regeneramos suelos. Nosotros regeneramos o cambiamos la mentalidad, utilizamos prácticas diferentes y al utilizar prácticas diferentes los suelos se van regenerando. No es regenerar directamente un suelo, sino cambiar prácticas para regenerar suelos. El segundo paso es ser buen administrador, es saber hacia dónde quieres ir, es poner tu GPS. Muchas personas no utilizamos el GPS en los negocios, en el campo, en el rancho. ¿Qué significa utilizar el GPS? Ponerte objetivos, ponerte metas, escribirlas, apuntarlas y luego vas viendo cómo llegar. Un estudio en la Universidad de Harvard buscando a los hombres de negocio más exitosos, se dieron cuenta en la entrevista que hicieron que el 10% de la parte alta más exitosos eran porque tenían bien claros objetivos y metas. Escribían todos, guardaban un historial. Entonces, ¿para qué descubrimos algo? Mejor hagamos lo que hacen los exitosos. Establecer metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué digo a corto, mediano y largo plazo? Primero, en base a metas cortas, nosotros al iniciar nos vamos motivando. Si yo no doy el primer paso en que me comprometo y luego me brinco el segundo o no llego al segundo paso, me desmotivo. Por eso hay que mantener la motivación. ¿Y cómo mantenemos? Con nuestras metas y objetivos, tenerlos bien claros y viendo avances. El avance es lo que nos mantiene. Dejamos de avanzar, empezamos a aflojar y luego se nos olvida. Por eso les digo, disciplina es número uno. Si tú eres disciplinado y empiezas a trabajar en tus objetivos, en tus metas, en el escalamiento, tienes un mapa más claro. Porque de vez en cuando nosotros, cualquier persona, nos desviamos, vamos agarrando diferentes caminos, pero si no tenemos eso por escrito, ¿cómo vamos a regresar? Tengan mucho cuidado. Yo los invito a que cuiden, a que siempre planeen.
Antes de iniciar cada temporada, busquen ustedes qué quiero lograr el siguiente año, qué quiero lograr en la siguiente cosecha. Hoy en día tenemos, eh, pues cuando vemos bajos precios, muchos no quieren invertir. Y el árbol, como dicen, ¿qué sabe de inversión? Lo que no hagamos, aunque tengamos bajos precios un año, al siguiente año nos va a cobrar factura. Por lo tanto, recuerden, tenemos que ser productivos para ser rentables. Es el primer condición. No necesariamente el productivo va a ser rentable, no, pero es una condición. Hay que producir para obtener la rentabilidad. Y de la rentabilidad ir creciendo en la competitividad, ser competitivo. Pero para lograr eso, tienes que aprender a medir. Tenemos ya en la parte agronómica, ya entrando ahora sí, pues tenemos los minerales, materia orgánica y microbiología. La materia orgánica puede ser el indicador de cómo están tus prácticas a nivel suelo. Si la materia orgánica va subiendo, va en ascenso, cuando tú revisas la materia orgánica con una muestra en un laboratorio, pues estás haciendo buenas prácticas. Si tu materia orgánica se detiene o disminuye, es que estás haciendo prácticas incorrectas. Lo más probable es que estés utilizando fertilizantes de más, estás aplicando muchos herbicidas, estás caminando mucho el suelo y no estás trabajando un acondicionador de suelo. Recuerden, todo lo que es materia orgánica, minerales y microbiología son la base para el crecimiento y desarrollo de un campo. En la mañana estaba platicando con un doctor que tiene muchos conocimientos y me dijo, es que en los 40 y 50 y 60 me dijo, 70 solo veían a los nutrientes desde la parte química y solo pensaban que teniéndolos en el suelo presentes podían ser absorbidos. Y sí les estaba funcionando, porque los suelos en los 50, 60, 70, 80 y hasta en los 90, la mayoría de los suelos habían acumulado mucho carbón, porque nosotros tomamos suelos vírgenes, suelos que con todos los arbustos y árboles que había anteriormente se habían carbonizado. Empezamos a aplicar fertilizantes y empezamos a ver reacciones positivas. Pero lo que no nos dimos cuenta en nuestra ambición competitiva, que está bien, es estar aplicando nitrógeno para lograr más aguacates y más calidad. Pero la moneda de cambio es el carbono. Más nitrógeno, menos carbono. Siempre que logramos que nosotros con nuestras prácticas intoxicamos el suelo, volteamos el suelo, movemos de más el suelo, se está liberando carbono o se está eliminando carbono. Cuando aplicamos muchos fertilizantes químicos, el exceso de sales más otras condiciones crean compactación. Cuando hay compactación, difícilmente vas a tener microbiología aeróbica activa. Va a haber, pero no va a estar activa. Cuando tú tienes microbiología activa, todos los procesos del árbol funcionan bien. Cuando no tienes microbiología activa, los procesos del árbol se frenan. Es ahí donde comienzan plagas y enfermedades. Por eso si tú empiezas a apuntar todo, de repente te vas dando cuenta que estás agregando a tu suelo y con el tiempo que está pasando. Estoy agregando fertilizante, fertilizante y de repente, oye, tengo más plagas, tengo más enfermedades. Pues es la consecuencia de acumulación, prácticas inadecuadas. Y esto te lo voy a poner como en la persona, en cualquier ser humano. Si tú de joven te alimentas inadecuadamente, ¿a qué me refiero inadecuadamente? Si comes todos los días, te tomas 2, 3 Coca-Colas, café con azúcar, pan, galletas, comes tus comidas con 5, 7, 10 tortillas, no te fijas en la cantidad de carbohidratos que están ingresando a tu cuerpo, siempre pides postres,
Probablemente después de los 40, 50 años empiezas a sentirte más cansado. Probablemente empieces a tener complicaciones, empiezas a tener piel reseca. Y si no le escuchas, se empieza a complicar más el cuerpo, pero el cuerpo te está gritando que estás comiendo carbohidratos de más y te está diciendo que el páncreas está trabajando mucho. Después, ¿qué viene si no hacemos caso? La diabetes. La diabetes es una enfermedad que se debe principalmente a nuestros alimentos. También hay genética, por supuesto, también el estrés, pero el factor que jala el gatillo de la enfermedad es el exceso de azúcar. El factor que jala el gatillo de las enfermedades en los ranchos, en los aguacates, es el exceso de fertilizantes, es el exceso de herbicidas, es el exceso de todo lo que tú estés aplicando que no vaya a favor de la naturaleza. Yo como coach de agricultura regenerativa, me gusta comenzar suave. ¿Por qué me gusta comenzar suave? Porque tenemos que aprender a adaptarnos a un nuevo sistema. Ahí es donde está la clave para mí. Si tú aplicas herbicida, si tú aplicas 5 litros de herbicida, pues empieza a aplicar 3 litros, 2 litros. Si tú lo ves muy necesario por ciertas condiciones, no ha parado de llover. Ahora, si tú puedes controlar las arbences, pues contrólalas de forma manual. Lo ideal es que tengas el suelo cubierto en cultivos como aguacate y que estés podando. Pero si en cierta ocasión tienes por algún motivo que aplicar un herbicida, yo te digo, evítalo lo más que puedas, pero si lo tienes que hacer, pues lo puedes mezclar con ácidos fúlbicos, es muy efectivo. Esa es una buena práctica. El ácido fúlbico logra, a través del herbicida, llevar las moléculas hacia las plantas de una forma más rápida. Pero como digo, si tú cambias la forma de pensar, poco a poco vas cambiando tus prácticas y después te das cuenta que puedes lograrlo. Yo soy del Valle del Yaqui, de Ciudad Obregón, es una zona triguera, también tenemos árboles. Pero muchos agricultores hoy en día piensan que nacieron con el glifosato. Yo no puedo vivir sin glifosato, me dicen. Yo le digo, no vivías con glifosato. Yo nomás los invito a que observen algo. Mientras más herbicida aplican, más arbences tienen. Entonces, más desequilibramos el suelo. Las malezas que salen, las arbences, constantemente, es para decirnos algo también. Las plagas nos están diciendo algo, la enfermedad igual. Tenemos que aprender a observar y a medir para darnos cuenta y empezar a hacer relaciones de las plagas y las enfermedades que están en nuestros cultivos. En el Valle del Yaqui, el año pasado, solo sembramos 40,000 hectáreas de 220,000. Eso fue grave. Y este año, muy probablemente, se siembren unas 60, 80,000 hectáreas, pero de un cultivo que no es rentable. Solo los van a hacer para darle vuelta al dinero, como decimos. Este año las presas están al 27%, el año pasado estaban al 19%. No esperen que las cosas se compliquen para solucionarlas. Empiecen hoy si ustedes pueden. Vivan como si no existiera agua. Vivan como si no existiera mucho fertilizante. Hagan sus prácticas pensando, buscando la rentabilidad, pero también pensando en que poquito veneno con el tiempo termina matando un campo. En que el agua, aunque la tengamos, no va a ser para siempre. Desarrollemos suelos con mayor capacidad de retención de agua para tener esa ventaja, para tener un poco más de margen entre una lluvia y otra lluvia cuando se escasean. El que tenga un suelo más resiliente, un suelo más acondicionado,
es el que va a lograr mejores rendimientos en un momento difícil, en un momento de escasez. Y recuerden, en los momentos de escasez es cuando más vale el cultivo. Aquí está la clave del proceso que tenemos que llegar. Tenemos que aprender a transformarnos. Y hoy leí un principio que se los dejo de tarea. Se llama el principio del vacío. Para que algo nuevo llegue, tiene que estar vacío, tiene que vaciarse. Tú no puedes arreglar una habitación con muebles si está llena de muebles. Si quieres cambiar muebles, tienes que sacar los viejos para los nuevos. Si quieres cambiar tu forma de pensar, tienes que dejar viejas creencias para las nuevas creencias. Y aquí lo ejemplifica como las mariposas. La mariposa nunca fue mariposa antes. Primero fue una oruga. Y esa oruga fue pasando por procesos transformadores y dolorosos hasta llegar a una mariposa. Ya no le puedes preguntar a una mariposa si quiere regresar a ser oruga. Cuando tú logras ese proceso de transformación, vaciando tus ideas antiguas por nuevas, ya te vas a dar cuenta que no vas a volver atrás. Aunque no tengas el resultado que tú quieres en rendimiento, tú sabes que vas por buen camino. Tú sabes que vas avanzando. El rendimiento es un indicador, pero hay otros indicadores. No es solo el rendimiento el que tiene que basarse uno año tras año para ver si vas mejorando. Miren, nosotros fuimos en Nevada, a un rancho. Es un rancho que tenía ya 5 años regenerando suelos. 5 años que iniciaron el proceso. El suelo A es el suelo que tenían inicialmente. Si se fijan, prácticamente casi como una tabla de concreto, duro, duro. Nosotros ahí lo vimos, quisimos meter una pala, batallábamos mucho. Y el suelo B fue un manejo que se le dio en 5 años. Fue un proceso, no fue fácil. Yo no les voy a decir aquí cómo les fue en rendimiento, porque no todos los años alcanzaron el rendimiento que quisieron, pero vean la diferencia de suelo que tienen ahora. El rendimiento tiene que ver con prácticas, pero el rendimiento también tiene que ver con el clima que tú no puedes controlar. El rendimiento tiene que ver con horas luz que tú no puedes controlar, con horas frío que tú no puedes controlar. Puedes hacer todo bien y el clima te juega adverso en etapas de floración, en puntos críticos de influencia que hacen que no llegues a rendimiento. Pero eso no quiere decir que la composta que tú aplicaste no funcionó, que los ácidos húmicos que tú aplicaste no funcionaron. Tampoco quiere decir que las algas no funcionan o que un método más natural no sirve. Por supuesto que todo lo que ayude a mejorar, a condicionar el suelo y a mejorar la condición de vida del suelo, con el tiempo te va a dar mejores rendimientos. Es lo mismo que si tú te alimentas bien. ¿Qué pasa cuando te alimentas bien? Tienes más energía, pero ojo, al inicio que empiezas a hacer un cambio en tu alimentación, cuando dejas de consumir azúcar, llega un bajón de energía. En los ranchos, cuando tú cambias tus prácticas, si las cambias de golpes, te puede llegar el bajón de rendimiento. Yo por eso, como recomendación, comienza suave. ¿Y a qué me refiero comienza suave? El primer año no quites nada de tu manejo del año anterior. Analiza nomás si los fertilizantes que estás usando se pueden mejorar, si los agroquímicos que estás aplicando puedes usar unos más suaves y agregar materiales orgánicos, agregar bioestimulantes que contribuyan. Adicional, yo no quitaría nada de lo anterior. ¿Por qué? Porque como todo es energía,
Los fertilizantes químicos también le proveen de energía al árbol. Y vas a seguir usándolos tal vez por 2, 3, 5 años o 10 años. Yo no te voy a decir cuánto tiempo vas a durar usando químicos. Es algo que tú vas a ir aprendiendo a hacer. Vas a tomar análisis de suelo una vez al año y vas a estar tomando análisis de follaje. Análisis de follaje hay que tomarlo cada 10 días, 15 días. ¿Por qué? Porque el árbol es dinámico. Cuando vas a entrar a ciertas etapas, si tú no analizas cómo está la nutrición en la parte alta del árbol, pues en los puntos críticos de influencia, que son puntos, momentos exactos que si el árbol no recibió las hojas, la flor, no recibió la nutrición adecuada, es donde empieza a haber complicaciones. Por eso tenemos que aprender a observar y a medir. También a ver todo lo que entra al suelo y todo lo que entra al follaje. Tengan mucho cuidado. No por estar cortos de dinero o en crisis van a aplicar lo más barato. Siempre lo barato te sale caro, ¿eh? La mayoría de las veces. Malamente dije siempre, la mayoría de las veces, no todo el tiempo. En ocasiones, muchos productores, que eso me pasa seguido en el norte, cambian la receta, van a comprar el producto y cambian la marca. No todo el tiempo la marca, no todo el tiempo, si tú cambias, va a irte mal, pero en muchas ocasiones hay ciertos productos de ciertas marcas que funcionan mejor que otros. Tienes un bajo presupuesto, el árbol no sabe de eso y después te cobra factura. Por eso te digo, en ocasiones lo barato te sale caro. Tengan mucho cuidado con eso. Esta frase es muy, muy importante y ha venido, expresa lo que les he venido diciendo. El ambiente determina la expresión genética. ¿A qué me refiero con esto? Con tus prácticas, año tras año, vas creando un ambiente en el suelo. De repente, tengo compactación, tengo problemas, tengo sales. ¿Qué está pasando? Antes no las tenía. Oye, tengo más plagas, tengo otras enfermedades. ¿Qué está pasando? Pues año tras año viniste haciendo prácticas inadecuadas. Que con el tiempo esas prácticas, hubo un día en que algo que hiciste fue el que jaló el gatillo de la enfermedad. Yo digo que jalar gatillo de la enfermedad no les he explicado. Hay una nutrióloga que se llama Bárbara O'Neill, que ella habla que todos tenemos una pistola y cada un revólver y en lugar de un lugar donde va la bala, cada hoyo donde va la enfermedad. Nuestro estilo de vida es el que jala el gatillo de las enfermedades. Esas enfermedades es nuestra carga genética, es nuestro estilo es el estrés con el que manejamos. Entonces, si tú tienes una enfermedad, si tú vienes de una familia que probablemente desarrolle más fácil la diabetes, y no cuidas los alimentos, pues a los 50 años vas a jalar ese gatillo y vas a creer que fue algo que hiciste últimamente, no, es lo que vienes haciendo año tras año. Entonces, cuando tú tienes un suelo que está compactado, se hizo en 10 años, 15, 20 años. Ni una plaga y enfermedad llega de repente, llegan a indicarte que algo no está bien. Por eso viene la pregunta que nos hacemos todos en su momento de víctimas, como personas también. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi rancho? ¿Por qué no mi vecino? ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mí, no? Entonces, háblale al técnico para que aplique. ¿Qué aplica? Pues lo que sea, tenemos que controlar. Esa es la mentalidad de la víctima. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, ¿por qué están aquí los insectos? Y ahí es donde entra la frase de Wayne Dyer, cuando está al revés, ¿no? Porque algunos, de eso se trata a veces, de ver las cosas diferentes. Cuando tú cambias la forma de ver o mirar las cosas que miras cambian.
¿Y qué sigue? La misma frase, nomás que elimina algo y agrega algo. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué me está enseñando esta plaga? ¿Qué me está enseñando esto que está pasando en el suelo que antes no tenía? Normalmente, los insectos son un mensajero que te va a decir que algo no está bien. Si tú sumas estrés, prácticas inadecuadas y aparte que estamos acabando con el hábitat de depredadores de insectos, es donde entran las plagas agresivas. No, no solamente va a ser algo de tu rancho o de tu suelo, es que estamos acabando con los pájaros. Los pájaros se alimentan de ciertas plagas. Estamos acabando con otros animales que se alimentan de plagas. Y entre todos ellos se tiene un control que la naturaleza diseñó. La naturaleza es perfecta, nosotros somos los imperfectos. Y es donde tenemos que aprender. ¿Vas a ser víctima o protagonista? ¿Qué quieres ser? Cuando eres víctima, ¿por qué me está pasando esto? Y cuando eres protagonista, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué tengo que aprender de esta lección? Que aunque no me guste, es una lección que me está dando la agricultura. Busquen cambiar la manera de pensar y van a ver que ciertas cosas las van a ver diferentes. Pues la fotosíntesis es lo más importante, es nuestra fuente principal de vida, le gana a los fertilizantes. Es, es más produce más energía una planta a través de la fotosíntesis que con los fertilizantes que aplicamos. Y el ejemplo más claro está en un día nublado. ¿Qué pasa en un día nublado? Aumenta la presión por plagas y aumenta la presión por enfermedades. Nosotros en un día nublado andamos más, con menos energía. La falta de sol. Si nosotros nos dedicamos a desarrollar árboles sanos, van a tener hojas sanas, va a haber más volumen de fotosíntesis y la fotosíntesis, como dice William Jackson, es un sistema que crea energía intangible, que es la energía solar, en energía tangible, en nutrición para la planta. Doctor Arden Anderson es más sencillo. Fotosíntesis, producción de azúcares. Ciertos azúcares van para la microbiología, no todos van para la planta, para el árbol, para el fruto. Recuerden, el árbol necesita de la microbiología necesita de los azúcares que recibe del árbol a través de la fotosíntesis. Cada hoja es una fotocelda. ¿Qué pasa con las fotoceldas? Todas tienen que tener una batería donde se almacena la energía. ¿Cuál es la batería del suelo? El carbono. ¿Por dónde comenzamos cuando empezamos a tener situaciones adversas? ¿Qué hay que mirar? ¿Qué hay que ver? Yo antes pensaba, como siempre, número uno es la fotosíntesis, pero decía, es más importante después el suelo, hasta que me di cuenta que el agua influye más todavía. Si nosotros tenemos un suelo acondicionado donde pueda recibir bastante agua, la va a retener. Pero si cae agua de más, ¿qué va a pasar en un suelo con agua de más? Pues no suben los nutrientes, se ahogan las raíces. Por eso considero después de la energía solar el agua. Entonces tenemos que atender el suelo para que tenga un mejor drenaje. Tenemos que atender el suelo para que tenga mejor retención de humedad. Pero el agua es tu mejor aliado o a la vez puede afectarte mucho. Después llega el suelo, la descomposición y en quinto lugar, la nutrición. Claro, la nutrición para ser rentable y competitivo, importantísima, ¿eh? Siempre hay que tomar en cuenta la nutrición, lo más que la nutrición viene conforme tengamos disponibilidad de luz solar, conforme tengamos disposición de agua, conforme tengamos microbiología. Todo va interdependiente.
Si tú te enfocas solo en la nutrición y no te enfocas en absorber más luz, en retener más agua, en lograr que tu suelo esté acondicionado y en que tu suelo tenga microbiología activa, pues la nutrición que estás aplicando solo se va a aprovechar un 20%, 15%, en ocasiones 10%. Y estás gastando dinero en nutrición y no estás atendiendo la situación del suelo. Por eso hay que cuidar eso. El presupuesto que tú tengas siempre tiene que considerar biofertilizantes. Y no es porque yo los maneje, no, pero los biofertilizantes ayudan mucho a acondicionar el suelo, ayudan a retener nutrientes, ayudan a más control biológico a través de microbiología. Busquemos esa combinación. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, ¿eh? Y los felicito, de veras, que yo sé que en Michoacán es donde hay más audiencia para una agricultura rentable. En donde yo voy, cuando yo voy a cursos, me doy cuenta que participan muchos michoacanos, porque ustedes le han agarrado más la onda, como decimos. Ustedes se han dado más cuenta que es tan importante la microbiología como la bioestimulación, como la nutrición. Y han logrado buenas cosas. También tienen retos. Todos tenemos retos, ¿eh? En todas partes del mundo, todos los agricultores vamos a tener retos. Más sin embargo, para eso estamos. Si afilamos el hacha cada tanto tiempo, vamos a lograr ser productivos y competitivos. La densidad aparente es la medida más, para mí, de las más importantes que debemos de buscar. Tengo entendido normalmente que ya se puede lograr obtener el análisis de densidad aparente llevando la muestra. Más sin embargo, la mejor manera de obtener la densidad aparente es que alguien de un laboratorio te vaya a tomar la muestra a tu suelo. ¿Qué vemos por densidad aparente? En pocas palabras, la densidad aparente es qué tan pesado está tu suelo. El suelo ideal o un suelo promedio, y este suelo encaja acá en Michoacán, encaja en Michoacán, debe de contener 25% agua, 25% aire, que es lo que lo hace poroso, 5% más o menos de materia orgánica, dependiendo del lugar donde te encuentres, de la región donde te encuentres en Michoacán, y 45% o 47% tierra en sí, que son minerales en diferentes procesos de descomposición. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestras prácticas, vamos compactando el suelo a través de el exceso de pasos en el suelo, vamos compactándolo directamente y también con las prácticas de estar aplicando, como les digo, agroquímicos y fertilizantes químicos. Con eso vamos haciendo que la densidad se incremente, que el suelo se haga más pesado, que deje de haber espacios porosos. Y cuando pasa eso, pues ya no hay vida. ¿Y qué es lo que ocupa la microbiología activa? En su mayoría, porque tenemos microbiología aeróbica, anaeróbica y facultativa. En su mayoría, la microbiología activa es aeróbica. Acabamos con el aire, acabamos con la vida, acabamos con los insectos que se encuentran dentro de toda la cadena del suelo y pues empiezan a bajar los rendimientos, empiezan a comprometerse las raíces. Ahí viene un ejercicio de todo lo que podemos aumentar en la parte de abajo. Si tú mejoras en un punto o en dos puntos la densidad, tu suelo va a tener más capacidad de retener humedad y va a tener más espacio poroso, más oxígeno. Recuerden, el nitrógeno es un gas. Si en tu suelo hay oxígeno y materia orgánica, va a tener retención de nitrógeno. Si tu suelo no tiene oxígeno ni materia orgánica, vas a tener que estar aplicando constantemente nitrógeno.
Gary Zimmer, le dicen el padre de la agricultura biológica. Yo lo he invitado a que venga a dar ponencias a México. Me gusta mucho su practicidad. Y él habla de que un suelo sano tiene que lograr un equilibrio entre la parte física, química y biológica. Es como un banco. Y un banco de 3 puntos no puede sostenerse sin uno de ellos. Por lo tanto, él tiene los 6 pasos. Él desarrolló 6 pasos muy básicos. Primero, hay que medir para saber qué es lo que tienes, con qué cuentas y a dónde quieres llegar. ¿Por qué te digo qué es lo que tienes? Física y químicamente, ¿qué tienes? ¿Con qué cuentas? Eso es diferente, porque tú puedes tener muchos nutrientes, pero no puedes saber si todos los nutrientes están disponibles. Y hacia dónde quieres llegar es aprender cómo funciona un árbol, aprender esos puntos claves y estar buscando, bioestimulando y nutriendo para que cuando saque cuentas el árbol de cuánto va a producir, tenga, se vaya al almacén y diga, tengo buen almacén. Puedo empezar a producir, puedo amarrar más flor, puedo amarrar más fruto, puedo asegurar. Después, quieres continuar, quieres algo mejor, pues tienes que utilizar los fertilizantes más adecuados. Tienes que usar los fertilizantes que menos daño hagan al suelo. Por supuesto que los fertilizantes más baratos normalmente contienen más sales. Más baratos normalmente contienen más sales. Esto no quiere decir que no los uses. No, para nada. Esto quiere decir que en tiempos, si el fertilizante está a precio bajo, yo utilizaría fertilizantes de más calidad. Si el fertilizante subió mucho, pues claro, si tu suelo es resiliente, puedes utilizar un poco de fertilizante químico más alto en sales, sí, pero no usarlo muy seguido. El abuso es lo que afecta. El suelo tiene una capacidad tampón, tiene una capacidad de absorber, de retener nutrientes o de dispersar la energía. La energía se puede concentrar o se puede dispersar. Si tú aplicas un fertilizante en mucha cantidad y contienes carbono, el carbono retiene fertilizante y te ayuda a dispersar la energía o la concentra la energía. Tienes que buscar ese equilibrio. Y también tienes que buscar que lo que uses en herbicidas y en otros productos, buscar usar la menor cantidad posible, porque hacen daño. Es lo mismo como cuando te enfermas y tienes una temperatura, tuviste una infección de garganta muy fuerte. Claro que yo me pongo una inyección, claro que yo voy con el doctor y le digo, inyéctame, porque yo sé que una inyección me va a hacer bien, me va a ayudar, un antibiótico, antivida. Pero antes de la inyección, si yo me nutro bien, a lo mejor no llego a tener temperatura. Si mi sistema inmune funciona bien, yo no voy a tener temperatura. Puede pasar que se junte, que no esté comiendo bien, que esté en un lugar que comprometa que haya poco sol. No nos enferma tanto el frío, nos enferma la falta de sol. Ahí es donde tenemos que ayudarnos con vitamina D3, el zinc en el humano. Ahora imagínense qué hace el zinc en el suelo. Tenemos que aprender a buscar ese balance, a buscar que todo lo que nos haga daño a nuestro cuerpo, un antibiótico, todo lo que haga daño al suelo, tenemos que disminuirlo hasta reducirlo a cero. Podemos llegar a que tu cuerpo pueda estar funcionando muy bien por muchos años sin que se enferme de gravedad. Tu suelo pasa lo mismo, porque de repente decimos, tengo un suelo cansado. Es lo mismo que si dijera, tengo un cuerpo cansado. Yo conozco personas de 80 años que tienen más energía que un joven de 40 años, porque se nutre bien, porque hace ejercicio, porque maneja bien el estrés. Entonces, si tú tienes las prácticas adecuadas contigo, también las vas a manejar en tu campo. Por eso yo te invito a que aprendas también de nutrición en tu persona.
El campo, el rancho, es un reflejo emocionalmente de cómo estás tú. Y tus emociones tienen que ver con tu nutrición. Falta de minerales, desarrollas ansiedad. Falta de minerales, desarrollas depresión. Y muchas enfermedades se están dando por la manera en que estamos haciendo agricultura. También nos estamos alimentando gracias a los agricultores. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis, agricultores, busquemos ser un campo rentable, nutricional y con microbiología vivo. Se puede lograr eso en un proceso. Tal vez no en un año o en 2 años, pero en 4, 5, 6 años sí puedes lograr obtener los resultados, pero tienes que cambiar la forma de pensar. Tienes que empezar a relacionar tu salud con la salud de tu suelo, con la salud de tus plantas. Es muy importante esa analogía que les estoy haciendo, porque yo así aprendí y muchas personas he visto que así aprenden. ¿Cómo vas a hablar de nutrición en un campo si no estás manejando la nutrición adecuada en tu cuerpo? ¿Cómo estás hablando de buenas prácticas en un rancho si tú no tienes buenas prácticas contigo? ¿Cómo vas a querer tu rancho si tú no te quieres? Entonces, todo eso me lleva a explicarles lo que he aprendido últimamente, que en general todo viene siendo energía y emociones. Antes no considerábamos las emociones. ¿Y esta persona qué le pasó? O llegábamos, ¿y este qué tiene? ¿No? Porque te hablaba de emociones. Pues todo es energía y emociones. Acabo de tomar un curso de ventas de energía y emociones. Fui a un congreso, energía y emociones. Entonces tenemos que ir mucho más allá con la mentalidad de solo trabajar en un rancho, de solo trabajar con unos árboles. Tenemos que trabajar también con nosotros. Estos son los 6 pasos, se los dejo. El último para mí es la clave, porque decimos, bueno, estoy alimentando el árbol, estoy alimentando el suelo, estoy buscando una buena nutrición. Recuerden, la microbiología también se tiene que alimentar. La microbiología también se tiene que atender. Productividad en la dirección correcta. Esa es la frase de Gary Zimmer. ¿Cómo ser productivo y ser sustentable? ¿Cómo ser productivo y ser regenerativo? Bueno, primero encontrar el factor limitante, pero en ocasiones hay que saber dónde encontrarlo. El factor limitante puede ser que estás regando de más, si tienes riego, o que está muy mojado. Puedes decir, oye, me falta un nutriente. Pues sí, pero tus raíces están ahogadas. No llega el nutriente por las raíces. Otro factor, como les digo, es la compactación. Lo primero que tenemos que ver, cómo estamos regando, si regamos, cómo estamos nutriendo y qué prácticas estamos haciendo. También recuerden, calcio, calcio en la agricultura. El Gary Zimmer dice, calcio es el rey. Acá en el norte de México hay calcio en los suelos, pero no en las plantas. Y muchos asesores de agricultores me dicen, es que tengo calcio. Pues sí, pero se está abortando mucha flor. Y parte de eso es la falta de calcio. No todo va a ser un nutriente. Una parte va a ser. Pero calcio tiene que estar presente, por eso es un elemento medio. El calcio tiene mucho que ver con la membrana en todas las células. El calcio es clave, por eso, si estamos con mucha disparidad de clima, de que está haciendo frío en las mañanas, calorcito a mediodía, fresco en las noches, apliquen calcio. Ustedes son asesores, busquen el mejor calcio, la mejor fuente. Yo no me meto en esas especificaciones porque también tengo que ver qué tipo de agua tienen. Tienen que cuidar mucho el agua que están utilizando para los foliares. Tienen que checar el pH del agua, porque si no tienen el pH adecuado, a lo mejor tienen que usar más producto o menos producto. Si tienen sodio, si tienen cloruros. O sea, todo influye. Fíjense que hace poco estaba en Los Mochis con los peros
que siembran bastante área, más de 200 hectáreas. En el norte también, como les digo, en Mochis también tienen problemas de agua, falta de agua. Ahí ellos no están tan mal, se complementan con agua de la presa y con pozo. Pues yo les pregunté, ¿con qué agua están regando? Dijeron, no, con la presa. Y les dije, ¿seguros que es pura agua de presa? Porque yo he oído que están complementando. Y se voltearon a ver. Y dijeron, canijo, ¿con qué agua estamos regando? Y le dijo uno, si usamos pozos, ya saben cómo están esos pozos, con qué agua contribuyen. Porque si ustedes están basando parte de su fertilización en sulfatos y el pozo contiene agua alta en cloruros, pues de repente pueden ver que la planta no arrancó con la nutrición y ustedes la aplicaron, pero era por el agua. Por eso hay que cuidar mucho esos detalles. Estoy aplicando calcio y no veo resultados, pues hay que ver qué agua es, hay que ver qué calcio es. Yo los invito también a que tengan su lugar de prueba, siempre estén observando y probando. Si uno no tiene pruebas y todo lo hace parejo, ¿cómo se van a dar cuenta? ¿Qué parámetro puede comparar? Yo sé en casos en que uno llega al campo y le dice, ven para acá, patrón, mira, aquí hicimos esto, ve estos resultados. Busquemos hacer pruebas, busquemos dejar testigos, pero el análisis yo no lo haría a un año para tomar una decisión. Si ustedes van a hacer cambios, al menos tienen que esperarse 2, 3 años, porque como les digo, hay muchas variables que no pueden controlar y otras que sí. Si la tendencia en usar en un producto nuevo el primer año subió mucho, prueben con un poquito más de área, pero no se confíen. ¿Qué tal si el segundo año bajó? ¿Qué tal si el tercer año vuelve a bajar? ¿Qué tal si no fue el producto, fue el clima? Tenemos que buscar eso. Un producto no va a ser el éxito en un rancho, ni un producto va a ser el fracaso en un rancho. Es un sistema. Para hablarles del sistema, les voy a poner un ejemplo. Cuando los atletas de las Olimpiadas participan, yo no creo que ninguno de ellos esté pensando en el segundo o el tercer lugar. Todos van por el primer lugar. Todos los atletas que van a las Olimpiadas van por el número uno. No todos ganan. Pocos ganan el número uno. Y empezaron a buscar qué hace la diferencia. ¿Qué hace la diferencia que gane una persona? Y se dieron cuenta que es su sistema de entrenamiento. Entonces, el sistema que tú utilizas en tu rancho es el que te va a llevar a los rendimientos. No todos los años porque influye el clima. Tienes siempre que tomar en cuenta esos factores. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Muchos de ustedes tienen mucho más experiencia que yo. Muchos. Es más, yo creo que la mayoría de ustedes tienen mucho más experiencia que yo. Yo solo vengo a compartirles tips para que ustedes logren crear esas condiciones en los ranchos de sus clientes, lograr los mejores resultados, o en los ranchos de ustedes, a los que ustedes, los que son sus propios asesores, busquemos no siempre calificarlo con el rendimiento. En ocasiones estamos muy cerca del éxito, cambiamos nuestras prácticas, nos bajan los rendimientos por 2 años, olvidamos y regresamos a lo anterior. ¿Y qué pasa? Vemos buenos rendimientos y decimos, ya ves, son los químicos. No, es lo que venías haciendo atrás. El efecto de una composta en ciertos suelos se tarda hasta 5 años en verse reflejado, pero en el quinto año te sorprende, te da una sorpresa. Y dices tú, es lo que acabo de hacer. No, fue el efecto de la composta. Yo sé que en Michoacán es donde más consumen compostas y estiércoles. Cada quien va buscando la efectividad. Siempre va a ser más efectivo una composta que un estiércol. Para exportar, pues tú necesitas asegurar la inocuidad. Por eso las compostas. ¿Todas las compostas son iguales? No. No todas, y no quiero decir que todas, que hay buenas y malas. Busca la que mejor te funcione.
¿El precio es un indicador? En parte sí. Yo te invito, antes de comprar un material, conoce dónde lo hacen. O si lo compras de fuera, diles que te manden un video o busca cómo lo hacen. Las prácticas son muy importantes. La composta también como viene elaborada. El carbono es diferente según su estructura. Entonces hay estructuras de un carbono que es efectivo más rápido, hay otros carbonos que se tardan más tiempo. Carbono es carbono y el carbono es bueno, pero la estructura del carbono es la que puede hacer con sus cadenas en quelatar más nutrición o en quelatar menos, en retener 10 veces su peso o en retener 3 veces su peso. La fertilidad. Yo siempre relaciono fertilidad es igual a efectividad. En esta gráfica que es del doctor Ernesto Miramontes, un buen día se los voy a llevar a Uruapan. Me gustaría llevárselos en vivo. Es una persona que tiene muchos conocimientos muy prácticos, muy sencillos. Si yo les explico, él les explica de una manera mucho más sencilla. Pero si tú tienes un rendimiento, quieres mejorarlo, primero tienes que construir fertilidad. Estoy dando por asentado que riegas bien, si eso en caso de riego, estoy dando por asentado que tienes prácticas adecuadas. Pero lo primero que tienes que hacer es construir fertilidad. Compostas con productos biofertilizantes. Después, nutrición balanceada y de calidad. Darle la nutrición en la mejor forma. Como les digo, en ocasiones compramos lo más barato. Es que no tengo dinero. Bueno, si no tienes dinero, pues busca. ¿Por qué? Porque si quieres buenos rendimientos, así va a estar muy difícil. Si tú quieres buenos rendimientos y no le agregas insumo, no construyes fertilidad, no le agregas fertilizantes de calidad, te puede ayudar solo si hay un clima que estuvo, sí, perfecto, en las etapas críticas del árbol, te funcionó. Pero cuando el tiempo es adverso, el que no construye fertilidad, el que no usa nutrición adecuada, le va a bajar mucho el rendimiento. Y más ahora la calidad. Señores, la calidad hoy en día, con tanta producción que tenemos, es la que puede sacar adelante tu rancho. Es la que puede sacar adelante, la que te haga rentable. No solo con producción, necesitas calidad. Y para eso viene la bioestimulación. Si tú logras construir fertilidad, la nutrición y la bioestimulación, con el tiempo, te aseguro 100% que vas a alcanzar buenos resultados. ¿Qué tanto tiempo te tome? Ahí es donde yo no puedo asegurarte nada. Y te voy a poner un ejemplo. Te pusiste en un régimen de dieta. Quiero adelgazar. ¿Qué pasa cuando quiero adelgazar? Pues dejo de alimentar, me cambio mi alimentación. En ocasiones forzo mucho, tantos gramos de esto, tantos gramos del otro. Yo en mi poca experiencia, yo no soy experto, es más, no tengo ni mi peso ideal, pero no es de contar calorías, no es de contar gramos. Esto se trata de proteínas, vitaminas, grasas y carbohidratos. Hacer una combinación adecuada en base a tu cuerpo, en base a tu actividad. Eso puede variar. Pero ¿a dónde voy? Si tú cambias tu alimentación, vas a adelgazar, pero cada quien adelgaza a diferente paso. Si tú construyes fertilidad, si nutres balanceadamente y bioestimulas, 100% seguro que logras lo que logras acercarte a tu meta en producción y en calidad, pero el tiempo es el que va a determinar. Si no lo estás logrando, algo te está faltando. Atiende bien, por eso aprende a medir y aprende a observar y vas a llegar a la respuesta que buscas. Pero es el proceso. La mayoría no lo hace. La mayoría se desanima. Y aquí entro en lo que es de ánimos o de actitud.
Yo manejo mucho superación personal porque cuando tú estás en un buen estado y estás bien nutrido a nivel personal, es más probable que tengas un mejor rancho, es más probable que tengas árboles más sanos, es más probable que tengas frutos más sanos. Así de sencillo. Si tú no te alimentas bien y llevas un estilo de vida inadecuado, puede ser bueno para producir, pero algún día te vas a topar porque no te estás trabajando hacia adentro. Si no trabajas hacia adentro en conocimientos, en nutrición del cuerpo, te vas a topar en el rancho. Eso es el proceso y es muy celoso. Dejas de entrenar y pierdes condición. Dejas de entrenar en el campo. Muchas personas se creen muy buenos porque tuvieron un suelo muy bueno, un suelo lleno de carbono. Y digo que se creen porque después de 5, 10 o 15 años con sus prácticas echan a perder un suelo, lo hacen improductivo. Aquí hay que trabajar siempre, señores, desde la humildad, siempre hay que ser un estudiante todo el tiempo. Tenemos que estar aprendiendo. Yo procuro andar como esponja todo el día. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué podemos hacer para ser mejores? Pero eso se lo dejo a cada uno de ustedes. Pues aquí está muy claro, ¿no? ¿Estoy fertilizando o estoy nutriendo? ¿Estoy alimentando a fuerzas o estoy alimentando con algo que el árbol quiere? Es muy importante. También la distancia. Muchos manejan altas densidades. Yo los invito en la alta densidad, yo los invito primero a que analicen si realmente valió la pena. Yo no te puedo decir que es buena o es mala la alta densidad. Puedes buscar la alta densidad tú. Solo te digo que pégate a otra persona, pónganse 3 personas bien pegadas y pónganse a comer y no pueden mover bien las manos. Júntense y yo creo que después de un rato no se sienten cómodos, pues los árboles tampoco. Y los árboles tienen vida y los árboles te dan los frutos. A mí lo que me gusta que veo y visto en Michoacán, que muchas prácticas son en base a la naturaleza, respetando 100 árboles por hectárea, ¿no? Cuando empiezas alta densidad por ambición, y así lo digo, quiero más, no necesariamente tienes que tener alta densidad. Te digo, no necesariamente. Hay suelos que a lo mejor el paso es plantar más árboles. Claro, claro. Yo no puedo hablar de algo general. Hay casos particulares, pero cuiden mucho qué tan próximo ponen los árboles, más agua, más nutrición, más agroquímicos, más todo. No sé qué tan rentable termine siendo. Puede ser productivo, pero no rentable. Por eso, recuerden, primero ser productivo, pero después de la producción tienes que buscar ser rentable. Y después, competitivo. Puedes crecer 5%, 10% en producción, por supuesto que sí. Puedes crecer en tu rancho primero y después crecer en más hectáreas. Todos queremos alimentar ese ego que quiero ser el más grande, quiero tener el rancho más grande. Cuando mi vecino que tiene un rancho menor en hectáreas, es más rentable que yo, termina ganando más dinero. Por eso es importante, ¿estoy fertilizando o estoy nutriendo? ¿Estoy plantando los árboles adecuados para mi suelo, adecuados para mi región, adecuados para la altura que yo tengo? Yo se los dejo de tarea. Como digo, yo no vengo a hablar de que hagas esto o hagas el otro. Yo te voy a compartir información que te pueda hacer sentido común. Y si no te hace sentido común o no es, no pasa nada. No pasa nada. De eso se trata, ¿no? Yo con la mejor intención. Y te tengo que compartir cosas también que pienso que son útiles, a lo mejor algunas, dice, yo tengo otro punto de vista, pues te felicito. Y después algún día agárrame
y dime, ¿sabes qué? Esto que dijiste, tengo este punto de vista, estoy en la mejor disposición de aprender. Yo no vengo a decir yo estoy bien, tú estás mal. No, vengo a compartirte algo que he aprendido y después me gustaría aprender de ti. Todo lo que, por eso hay que trabajar en el carbono, en el suelo. William Jackson, aquí nomás no le hice la corrección adecuada, dice para Jackson. Para William R. Jackson, que tiene un libro que se llama Humic, Fulvic and Microbial Balance, que es húmicos, fúlbicos y balance de microbiología. Ese libro lo sacó en los noventas y es un libro donde él te habla de carbono, te habla de ácidos húmicos, de ácidos fúlbicos y de carbono, que son la base de la vida en el suelo. Y te dice que la fertilidad, que es la efectividad, está determinada por la cantidad de carbono que hay en el suelo. Y mientras más cadenas de carbono, más arropan la nutrición, más quelatan la nutrición, más acomplejan la nutrición. Por lo tanto, cuando apliques fertilizantes, si los puedes mezclar con una fuente de carbono, que yo sé que lo hacen en Michoacán, de hace mucho, cuando empecé a ir, vi que siempre, bueno, muchas mezclas llevan carbono. Los felicito. ¿Hay carbono activo? Por supuesto que sí, hay carbono que se tarda más tiempo en ser parte del carbono del suelo. El carbono normalmente de compostas, el carbono de biofertilizantes, el carbono de un material que sea como una lignita, toma más tiempo, pero no quiere decir que no sirva. Puedes utilizar lignitas y puedes utilizar compostas para tener carbono corto, mediano y largo plazo. Siempre el carbono es importante, es necesario y en la efectividad es la fertilidad. Y la fertilidad tiene mucho que ver con el carbono. ¿Cómo tener resultados más predecibles? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Primero, platica con los más exitosos en tu zona. Así de fácil. No les preguntes qué producto usas, sino para qué haces esa práctica. ¿Por qué? eh, ¿Cómo le haces tú para regar? ¿Qué tomas en cuenta tú para regar un árbol? ¿Qué tomas en cuenta tú para determinar qué fertilización haces? No, yo hago este análisis, hago este análisis. Oye, y este análisis, este no me funcionó. Vas aprendiendo lo que van haciendo los exitosos y luego lo adaptas, porque no hay un modelo. Tú tienes que desarrollar el sistema para tu rancho en particular. Cada rancho tiene diferentes necesidades. No puedes trabajar con lo general. Eso es uno de los problemas que yo veo que hoy en día nos estamos enfrentando a la educación. Con tanta información en las redes sociales puedes ser autodidacta y hasta aprender más y mejores cosas que en la escuela. Para mí la educación se ha quedado obsoleta porque es muy general. Nos habla de historias, nos habla de muchas cosas que ya no son prácticas. Y si queremos algo de historia, lo tenemos en un tronar de dedos con San Google o con el ChatGPT. Entonces, tenemos que utilizar también la tecnología, tenemos que aprender. Por eso hay que asistir a congresos, hay que comprar libros, hay que ir a asistir a diplomados, seminarios. Normalmente muchos dicen, aquí no aprendí, siempre aprendes algo. Por lo menos aprendes a no volver a ir a ese lugar. ¿Sí? O sea, siempre aprendes algo. Si uno tiene la actitud, vas a lograr ese optimismo. Y el optimismo es ver lo bueno en cada cosa. Es importantísimo. Al final tengo una reflexión de eso. También contrata un buen asesor, contrata un coach. El asesor te va a ayudar mucho en la parte agronómica. Un coach te va a ayudar no solo en la parte agronómica, te va a ayudar en la parte emocional. Lo ideal es que tengas un asesor y platiques. Yo no te lo digo porque yo soy coach, no, pero es que no todo es agronomía. Hay más cosas. Tienes que hacer un plan de negocios para un rancho nuevo y el plan de negocios debe llevar una planeación.
debe de llevar un inicio, debe llevar un desarrollo, debe llevar mediciones. No puedes abrir un rancho si no haces un plan de negocios. Si no sabes cuánto te va a costar el primer año, el segundo, el tercer año. No puedes abrir un rancho nuevo si no tienes el dinero suficiente o no tienes un crédito para trabajar los 3 primeros años que no tienes ingresos. Muchos agricultores abren nuevos ranchos sin planear, pensando que todos los años van a ser como los últimos 5 años que han sido muy buenos y te topas con 1, 2, 3 años no buenos. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues se te puede acabar el dinero. Si tú no tienes un plan B de tener una línea de crédito, de planear cómo voy a acceder a dinero para comprar insumos para sostener mi rancho. Y se los digo de la experiencia, en todos los negocios, no hay un negocio que no haya tenido un desafío, no hay un negocio que haya tenido años buenos constantes. Siempre va a haber años malos, señores. Y en esos años malos también tienes que planear, ¿qué tal si levanto la mitad de la producción? En este momento tengo entendido que el precio ha bajado. ¿Qué tal? Y yo saqué números para el 2025, vender el aguacate a 40 pesos y lo estoy vendiendo a 18. En ese plan de negocio tú vas a tener el panorama. ¿Qué tal si el precio del aguacate se cae a 18? Pues entonces en lugar de plantar 20 hectáreas más, voy a plantar 5. No me voy a arriesgar. Más vale hacer las cosas bien e ir despacio que crecer a lo loco. Y esto lo digo en todos los planos, ¿eh? En el plano de proveedores también. Si yo crezco a lo loco, desorganizadamente, pues me voy a ver comprometido en época difícil. Estamos en una recesión. Aunque no digan, estamos en una recesión. A donde voy es la misma. Es la misma lloradera, como decimos. A donde voy, en el comercio, en la agroindustria, en la agricultura. Claro, siempre va a haber quien le va bien. Comemos todos los días. O sea, no porque yo les diga que estamos en una recesión quiere decir que a todos nos va a ir mal. No. El que se preparó. En el Valle del Yaqui, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un muy amigo mío, es un agricultor de granos. Siembra trigo, siembra maíz, siembra cártamo, siembra garbanzo, también siembra maíz dulce, que es considerado ya una hortaliza, o espárrago. Y ese amigo mío, en época de sequía, dijo, ya no me va a volver a agarrar otra sequía, hace 20 años. Hizo un pozo. Después compró más volumen de agua. Hoy en día él siembra el 100% de su área y le dijeron, qué suerte tienes. Y dijo él, no, señor, yo planeé, yo me vi 20 años con probable crisis de agua y me preparé. Y hoy no tengo esa crisis de agua. Sacrifiqué, en lugar de irme de viaje y de vacaciones, invertí en un pozo, invertí en más suelo, invertí en acondicionar mi suelo, haciendo combinación. Y hoy me dicen qué suerte, no, señor. La suerte sí existe para los que invierten, sí existe para los que planean, sí existe para los que prevén que pueden pasar muchas cosas. Y si no planeaste, no pasa nada. Solo te digo, aguanta. Si no estás preparado y te tomó una época difícil, aguanta, no va a ser eterna, es temporal. Hay que aguantar, hay que tener resiliencia mental, no es fácil. Pero estos consejos que te digo los he ido aprendiendo de personas que han pasado por ahí. Yo pienso que ustedes y nosotros todos hemos pasado por ahí. Tiempos buenos, tiempos malos. En tiempos malos aprendemos mucho, en tiempos malos crecemos. No todo es malo. En tiempos malos, sobrevivir tiempos malos te va a llevar a que en los tiempos buenos te vaya muy bien. Pero recuerda, todo pasa. Lo bueno pasa, si te va muy bien, va a pasar. Y si te va muy mal, no es permanente, va a pasar.
Conclusiones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomiendo yo? Estas yo las he buscado, ¿no? Buscar tecnologías para medir el agua, medir la nutrición. También ya hay drones que te pueden, bueno, pues, ¿qué les voy a decir a ustedes de drones? ¿Qué les voy a decir a ustedes de tecnología? Ustedes ya la tienen, pero tomar en cuenta la tecnología en suelo, agua, microbiología y nutrición. No nomás enfocarnos en la nutrición, enfóquense también en microbiología en el suelo. Agricultura intensiva, energía intensiva, y la energía intensiva tiene que llevar carbono. Tienes que estar aplicando biofertilizantes. No solo con los biofertilizantes estás produciendo carbono. Si desarrollas un árbol sano, el árbol sano, a través de la fotosíntesis y la fotorrespiración, va a estar inyectando carbono en el suelo. Si tú tienes un suelo acondicionado donde las raíces se puedan desarrollar, las raíces van liberando exudados y esos exudados es materia orgánica y la materia orgánica es carbono. Por lo tanto, energía intensiva, carbono intensivo. También el calcio. Hago mucho hincapié en el calcio porque todos los asesores que conozco hacen hincapié en el calcio. Y cuando ves que no está presente, cuando no está presente en el árbol, utilízalo. Me han dicho muchos asesores que a veces a veces dicen, es que es fungicida, es falta de calcio. Yo lo que sí te digo, mide, porque yo no te puedo decir que si se está cayendo la flor, si se está cayendo el fruto, es falta de calcio. Si tú mides y el calcio no es suficiente, el que debe de tener en ese momento en el follaje, agrégaselo rápido. Y busca la mejor fuente de calcio. Busca el agua también, cuidar mucho el agua. Estas recomendaciones pues, son de Gary Zimmer, Arden Anderson, Don Huber, todos ellos hablan del calcio y hacen mucho hincapié en el calcio, en todo, pero el calcio es muy importante. Las huellas del éxito. Les voy a hablar así muy rápido, ya para terminar un poco de lo que hacemos, porque es importante también. Es importante. Fíjense antes, cuando yo iba a pláticas, escuchaba a la persona y terminaba la persona y me decía, bueno, te voy a hablar de los productos. Y decía yo, ay, me quiere vender. Hasta que aprendí que todos vendemos. Yo aquí los estoy compartiendo información para que tengan mejores ranchos, para vender más aguacates, para vender mejores aguacates. Todo viene siendo un intercambio. Y yo los invito que vean esto, las huellas del éxito, porque todos necesitamos condicionar el suelo constantemente, medir la nutrición, utilizar la ciencia y la conciencia. Nosotros como empresa buscamos reciclar productos, reciclar insumos. Tomamos estiércoles, manejamos de gallina y buscamos darles valor agregado, pero no regresarlos al ciclo, darle más valor. Buscar acercar los insumos que producimos para llevar a un suelo a crear más acondicionamiento, incrementar la microbiología activa, buscar el balance microbiológico y compartir nutrientes esenciales. Todo se engloba en un producto. Algunos de ustedes ya conocen Nutripel, yo creo que algunos también trabajan con Nutripel. El Nutripel funciona muy bien, principalmente en árboles por la liberación prolongada. Contiene del 8 al 10% de calcio. Contiene nutrición. A mí se me hace importante la nutrición, sí, para la microbiología, porque es un producto biológico. Pero lo más que hace Nutripel es liberar constantemente microbiología, sustancias húmicas, macro y micronutrientes, en pequeñas cantidades, pero es algo que va haciendo y contribuyendo, como siempre, para lograr los mejores rendimientos carbono. Aquí les voy a poner nomás dos videos de cómo le aplican los productos. Normalmente aplicamos un kilo por año por árbol plantado. Varía.
pero una media en un árbol joven son 5 kilos, en un árbol ya que tenga ya más de 10 años se pueden aplicar 20 kilos, algunos aplican hasta 40 kilos en árboles ya grandes o más, si son orgánicos o no. Pero es muy sencillo, muy fácil. La ventaja es que tiene una liberación prolongada que dura hasta 120 días. El carbono es la base de la eficiencia para la fertilidad. Calán es un producto que contiene ácidos húmicos, ácidos fúlvicos concentrados en buena estructura de carbono con microbiología activa. Con eso va recuperando suelo, el suelo empieza a respirar, la raíz empieza a desarrollarse mejor y todas las operaciones en el suelo son más eficientes. El carbono abajo en el suelo es el dinero arriba. Nosotros ocupamos dinero para intercambiar por alimentos, intercambiamos dinero por ropa, por una casa, por un carro, por árboles de aguacate. Abajo todos los intercambios son de carbono. Talán es carbón concentrado, con buena estructura, que contiene también microbiología activa. Les voy a compartir ya, por último, un pequeño video de Jim Rohn, muy importante, me gusta mucho. Habla sobre la superación personal para desarrollar mejores negocios, para desarrollar mejores familias, para desarrollar mejores personas. Eh, Desarrollo personal como la base de un sistema para ser una mejor persona. Ahí se los pongo. Everything changed for me when I understood this philosophy. ¿Se ves? Learn to work harder on yourself than you do on your job. That's the simple philosophy that changed my life forever starting age 25. If you work hard on your job, you can make a living, which is fine. If you work hard on yourself, you can make a fortune, which is super fine. I didn't mind working hard on my job, but things didn't seem to change that much. Then I started working hard on myself. So let me put it in a philosophical phrase now. This is worth the price of whatever it costs for you to be here today. Here it is. Success is something you attract. Success is not something you pursue. It's something you attract by becoming attractive. The whole scope of this we call now personal development. You can have more than you've got because you can become more than you are. If you can multiply your value by 3, by 5, you can easily multiply your income by 3, by 5, by 10. But the key to doing it is to work hard on yourself. Be responsible, be a growing, attractive, powerful, skillful, communicating human being. And the world belongs to you. Para convertirte en una persona que atrae, no que persiga, tienes que trabajar en tus habilidades, en tus conocimientos, en tus disciplinas. En la disciplina te va a sacar adelante en días malos, porque no todos los días son buenos. Va a haber días en que no nos calienta ni el sol, como decimos, o hay días que no andamos al 100. Para eso vale la pena estar aprendiendo, desarrollar una buena actitud. ¿Qué pasa en un restaurante cuando un mesero te trata bien? ¿Le dejas propina? ¿Qué pasa en un restaurante cuando un mesero te trata mal? No le dejas propina. ¿Qué pasa si llegamos a nuestro rancho con buena actitud, con buena comunicación? Va a fluir todo. Vamos a lograr mejores cosas y empiezas a multiplicar tus ingresos conforme tú vayas desarrollando habilidades que vas adquiriendo a través de conocimientos, de leer, de lo que ves, de lo que escuchas, de ir a cursos, de estar en cursos como estos, vas a multiplicar también tus ingresos. Pero ¿a dónde quieres llegar? ¿Solo multiplicar tus ingresos? ¿Qué tipo de cambio quieres? ¿Quieres la parte verde de este árbol o quieres la parte que se está secando de este árbol? Ahí es donde tienes que hacerte tú. Tienes que afirmarte tú. El cambio lo hago yo. Yo tengo el rancho del cual yo he trabajado. Yo no soy víctima.
Si yo tengo un rancho productivo es porque me he enfocado en producción. Si tengo un rancho improductivo es porque he hecho prácticas inadecuadas. Nosotros tenemos congresos, ahí si gustan, después más adelante, busquen congresos DASA. Vamos a tener uno, yo creo que en febrero o en marzo del año que entra. Los estamos haciendo últimamente en Sonora. Vale la pena ir a ellos, sí. Pueden aprender mucho, sí. Pueden conocer personas, sí. Conocen otro lugar, conviven, salen de su rutina y están aprendiendo. Y próximamente vamos a tener una escuela en línea donde te llevemos el ABC por cultivo, a que empieces, a que tú desarrolles tu plan de negocios, tú desarrolles tu sistema que te haga ser como en las Olimpiadas, que te llegue a ganar el lugar número uno. Uno tiene que buscar. Y por último te dejo con esta reflexión. Todos esperamos algo. Yo espero que el kilo de aguacate esté en 50 pesos, pero está en 18 pesos. Ah, como no está en lo que yo quiero, me voy a agüitar. Y como no logro lo que yo quiero, me voy a poner triste. Y si me pongo triste, me alejo de mis objetivos y más me voy alejando. Si empiezo a cambiar mis expectativas por apreciación, todo a mi alrededor cambia, miras con otros ojos. Expectativas es todo lo que yo quiero que me salga bien y apreciación es lo que realmente es. Yo estoy trabajando todos los días para buscar un buen resultado. A veces lo tengo, a veces no. Cuando no lo tengo, tengo que reflexionar. Pero me estoy oxidando, estoy perdiendo momentos de mi vida. Si yo hago drama, si yo me quejo, pues estoy dejando parte de mi vida en la queja. Si yo empiezo a apreciar, a decir, no me fue como quiero, pero gracias, tengo vida, tengo salud, tengo una buena familia, he desarrollado muchas cosas, mañana va a ser un día mejor. Con esa reflexión me despido, ¿no? Eh, Ok, Aquí les dejo, si a alguien le gustó, les dejo mis redes sociales y pues con gusto siempre, mi razón de ser es ayudar a los agricultores a incrementar su rentabilidad. muchas gracias, licenciado. ¿Tienen alguna pregunta en el grupo? Si es así, por favor, anótenla en el chat para poderle Sí, hacer las preguntas. a ver, ya. Voy a dar unos minutitos nada más para ver si tienen alguna pregunta y si no, concluimos con la charla. Creo que no, creo que no tienen ninguna pregunta. Bueno, pues licenciado, queremos agradecer su participación en este webinar. Muy valioso todas sus experiencias y todo lo que nos compartió. Nos abre nuevas perspectivas sobre cómo podemos avanzar en la sostenibilidad dentro de este sector que pues es tan crucial para nosotros. También agradecer por su tiempo y su dedicación, ya que pues no cualquiera accede a compartirnos su conocimiento, entonces queremos agradecerle y pues es bienvenido cuando usted quiera aquí al grupo de la comunidad para seguir impartiéndonos pues su conocimiento. Encantado, con gusto, me encanta compartir, los invito a lo mismo, porque mientras más compartamos, mejor comunidad, mejores ranchos, mejores cosas Claro que vamos a sí. tener. Y pues estamos en la mejor disposición para participar en lo que gusten. Y los felicito también por lograr esta comunidad y por enriquecer esta comunidad que no en todos los lugares tienen. Y los invito cada vez a ser mejores. Sí, Gracias. muchas gracias. Eh, Ok, muchas gracias. Si alguien falta de anotarse en el chat para poderles dar su constancia, de favor lo hagan de la manera más pronta posible porque voy a cerrar el chat. Voy a dejar 5 minutos y lo voy a cerrar. Entonces, muchas gracias. Ok, Gracias. hasta luego.